El Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial presenta su programa Exprésate. El tema de hoy: comportamiento de autolesiones en jóvenes y adultos jóvenes. Entonces, por eso es, Maricruz, que a veces estas personas que tienen esta conducta con autolesiones no típicamente piden ayuda, o uno como familiar a veces no se da cuenta que este joven o joven adulto está teniendo estos problemas, porque entonces, como dices, a veces es la vergüenza de pensar de que no saben lidiar con sus problemas. Claro. Entonces no necesariamente nos damos cuenta. Sí, y es muy importante, una de las cosas claves que sobre todo la gente joven, ¿verdad? Es poner atención, ¿verdad? En simplemente en las apariencias de las personas. Si estamos hablando, y esto es muy común y pasa, vamos hablando, por un ejemplo, una persona que está ahorita aquí en nuestra Valle Imperial es súper caliente. Todo el mundo lo sabemos, los que vivimos aquí, ¿no? Aunque ahorita últimamente ha estado bastante fresquecito, pero sí, está muy rico ahorita. Ahorita está rico para andar caminando afuera y haciendo otras actividades, ¿verdad? Claro, con medidas y precaución, ¿verdad? Pero típicamente es muy caliente aquí, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es, hay que mirar lo que viene siendo lo que se está poniendo la gente. Y creo que son una de las cosas que quiero cubrir, ¿verdad? Para que ustedes sepan esas banderitas rojas que tenemos que ver en lo que viene siendo la juventud, para poder identificar quién puede ser que las personas se estén lastimando. Ok, perfecto. Entonces, hay ciertas señales que pueden decirnos, ¿verdad?, que esa persona está lidiando con el problema con autolesión. Entonces, va a ser muy importante hablar sobre eso para informar a nuestro público cómo poder identificar esas personas para poderle proveer la ayuda. Claro, claro que muy sí. Bien. Muy bien, Maricruz. Una de las cuestiones que me gustaría notificar, ¿verdad?, es hay que fijarnos en lo que se están poniendo las personas, ¿verdad? Una de las cosas aquí, como les estaba diciendo, ¿verdad?, es muy caliente. Si ustedes miran una persona en la temporada del verano que está usando suéteres o camisas muy de manga larga en un tiempo que no es apropiado, es una indicación de una banderita roja. Es decir, ¿por qué está usando ropa tan cubierta en el calorón, ¿verdad? Porque pues está muy caliente. Y muchas veces lo que hacen es porque se están lastimando los brazos y quieren evitar que otra gente se dé cuenta. Simplemente también los papás, ¿verdad?, que notar el cambio también de lo que viene siendo, si ellos típicamente salían mucho, platicaban mucho. Yo sé que ahorita con el COVID no se puede, ¿verdad? Pero simplemente que se estén aislando más de lo típico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque hay que reconocer que muchas veces de lo que viene siendo el tema de autolesiones viene acompañado con tipos de desórdenes, ¿verdad? Puede ser que haya un tipo de trauma, puede ser por pérdidas, puede ser por algún tipo de abuso, puede ser por un tipo de accidente, puede ser variedad de cosas que haya pasado, ¿verdad? Puede ser que la gente sufra de ansiedad y como se están desesperando y no saben cómo manejar sus emociones, usan este método. Son banderitas rojas que tenemos que empezar a reconocer y buscar ayuda para la gente, ¿verdad? Porque lo peor que se puede hacer es reconocer y no hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona sigue sufriendo en silencio y no sabe cómo lidiar. Entonces hay que empezar a hablar y a platicar, y yo creo que es muy importante estos tipos de transmisiones que se está proporcionando a la comunidad para que se informen más. Simplemente no tiene que ser ni lo que viene siendo un familiar, simplemente a mejor el hijo de un vecino que está notando uno la diferencia, ¿verdad? Y también hay muchas otras maneras que se pueden estar lastimando. Muchas veces yo tenía un paciente que cada cierto tiempo, y no necesariamente aquí era del Valle Imperial, pero se hacía muchos tatuajes. Cuando de repente se sentía muy mal, se hacía tatuajes y pudimos conectar que no que no le gustaran, que cada quien es su gusto, ¿verdad? Pero se dio cuenta que cada vez que no podía lidiar con sus emociones, iba y se hacía, aunque sea un tatuaje chiquito. Y después se sentía muy culpable de haberlo hecho, porque no era algo que le gustaba al momento y de repente se arrepentía.
Entonces empezamos a tratar de analizar qué es lo que la estaba llevando a hacer estos comportamientos. Y era la manera de, en vez de ella estarse cortando, cada vez que se picaba con lo que viene siendo la agujita, ella sentía el alivio, temporal, pero lo sentía, el alivio. Entonces puede ser muchas variedades, como le digo, jalarse el pelo, simplemente pegarse la cabeza en lo que viene siendo las paredes, muchas veces es golpearse la cabeza, cortarse, quemarse. Hay muchísimas maneras de hacerlo y mucha gente no lo identifica como lesiones, porque mucha gente piensa, ok, pues nomás es cortarse o quemarse son las lesiones. No, el autolastimarse puede venir en muchas maneras y puede manifestarse en muchas formas. Simplemente también el aumentar el uso de drogas también puede ser una manera de autolastimarse más. ¿Por qué? Porque no saben cómo controlar sus emociones. No lastimarse de cortarse, pero sí lastimarse de una manera que les puede llevar a otras consecuencias futuras. Interesante, Maricruz, porque tienen mucha razón. A veces posiblemente nuestros jóvenes o jóvenes adultos se estén lastimando a ellos mismos sin darse cuenta. Es algo posiblemente que no han explorado, como tú dijiste, ¿verdad? Este cliente que tenías, no poder explorar razones por qué hacen algo y luego se sienten culpables, por ejemplo. O ahorita que estabas platicando, me recordaste de un cliente que también teníamos que entraba a muchas peleas físicas y era una manera también de lastimarse. Sí. Aunque no tuviera problemas con esa persona, o sea, encontraba cómo causar un problema de adrede y obviamente había consecuencias después de esa pelea física. Claro, fíjate, sí, y los que vienen siendo la juventud, ¿verdad? Lo que viene siendo son más impulsos, más impulsivos, ¿verdad? Porque pues obviamente que el cerebro no se ha desarrollado al 100%, todavía estamos en el desarrollo, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de etapas muy difíciles, ¿verdad? Muchos cambios que vienen radicalmente, ¿verdad? Y sí, lo que viene siendo lo que mencionaste, esto se miraba mucho y tú y yo estamos muy familiarizadas con esto, que lo mirábamos mucho en lo que viene siendo los jóvenes que iban a la juvenil, porque vivíamos, bueno, sí, todavía, ¿verdad? Trabajábamos con mucha de esa etapa, ¿verdad? De lo que estaban ahí y se miraba mucho, ¿no? Que pues es que me hizo enojar o me miró feo. Pero relativamente no lo habían visto feo y era que al último puede ser, ¿verdad? En estas situaciones que se daban cuenta que era una manera de que alguien lo lastimara a ellos porque emocionalmente pues no sabían cómo lidiarlo y es muy diferente decir yo me estoy golpeando a que alguien me golpeó. Yo me defendí a diferencia a otra manera, ¿verdad? De autolastimarse y es tal vez menos estigma para ellos de decir, ¿sabes qué? No es algo que yo me estoy haciendo, sino simplemente algo me pasó a mí. Y no necesariamente es el caso, ¿verdad? Porque puede ser que ellos mismos inconscientemente, puede ser, ¿verdad? Que estaban buscando el problema, pero es una manera también de que se puedan lastimar, ¿verdad? Y hay que conocer también que muchas veces lesiones, ¿verdad? Podemos no nomás cortarse, quemarse, pero simplemente cuando tiene uno que se scab, ¿cómo se llama? Una costra, vamos a decir que y no dejarse que sane. Seguir haciéndole con la uña o con quitárselo. Eso también es autolastimarse. Entonces, ¿por qué? Porque no dejan, o simplemente hacerse pick, estarse aruñando, son maneras de autolastimarse. Yo he tenido pacientes que así con la cara, con las uñas, se jalaban y se lastimaban lo que viene siendo la cara. Variable, ¿verdad? Pero hay que entender de dónde viene eso y por qué quieren externalizar ese dolor. Es muy importante también notificar, ¿verdad? Que una de las cosas es que da un alivio porque suelta químicos en el cerebro, ¿verdad? Como las endorfinas y otros químicos que causan adormecer el dolor interno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que vienen siendo los químicos del cerebro y por eso mucha gente siente ese alivio porque suelta ciertos químicos en el cerebro también. Entonces es importante que entiendan que al último puede ser hasta un compulsivo, que no lo puedan ni manejar y se hace un patrón que no es apropiado, ¿verdad? Y hay que buscar otras maneras para reemplazar esos tipos de comportamientos en comportamientos un poco más sanos de cómo lidiar. Me encanta cómo lo explicas, Maricruz, porque es importante que nuestro público entienda que a veces este tipo de comportamiento ya se sienta fuera de control para el joven
se sienta ya que han tratado de detenerlo y no han podido, porque como tú dices, ya a veces es un patrón que se tiene que cambiar, pues todo ese tipo de comportamiento, de la manera como ellos piensan, para que no sea automáticamente, porque han sentido satisfacción a cierto punto. Entonces me encanta como lo explicaste, porque a veces está fuera del control. Pero, ¿sabes qué, Maricruz? Vamos a ir a un breve descanso y seguimos platicando, porque esta es tan importante sobre las señales y cómo poder asistir y apoyar a nuestros jóvenes. Claro que sí. Amigos, siguen con su programa Radio Bienestar Exprésate, proporcionado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos en un momento.